Vale, Olivia, yo creo que de todos los artistas que he retratado en mi vida, tú eres de las que mejor conozco con diferencia. Igual de todas las fotos que he hecho, el top 3 sería una de las personas que mejor conozco. Yo creo que eso se nota en la foto también, porque hay todos los elementos que salen del bolso son objetos especiales para ti, es como una historia de tu vida. Se ve que tú estás relajada, ¿no? Que te está fotografiando a alguien que conoces bien, pero la gente que verá este vídeo no te conoce tan bien. Así que, antes de empezar, explícanos un poco. Tú hiciste, una época estuviste muy activa en el mundo del arte urbano, pero antes de eso ya tú estudiaste arte, también has trabajado mucho tiempo en diseño de moda. Háblanos un poco de quién eres. Bueno, sí, yo estudié Bellas Artes y diseño gráfico en Londres y luego, debido a la cantidad de personas que conocía que trabajaban en moda, comencé a trabajar como diseñadora de estampados. Y desde entonces hasta ahora, básicamente es en lo que se ha basado mi carrera, en diseño de estampados para moda. Siempre me ha interesado la ilustración y a raíz de eso y de conocerte a ti, que cuando nos conocimos tú, bueno, te dedicabas al arte urbano, más bien todavía a poner pegatinas. Luego ya, a partir de nuestra relación, fuimos evolucionando los dos dentro de este ámbito. Comencé a crear un personaje, el personaje de Olivia, a hacer plantillas y bueno, durante yo creo que fueron unos 7 años, que fue lo que duró realmente nuestra relación. Ahí sí, desarrollé un trabajo en la calle de ilustración y demás, todo alrededor de este personaje al que le di mil vueltas, mil caracteres y mil de todo. Y que después de eso, por circunstancias de que mi vida cambió, pues decidí dejarlo un poco a un lado. Probablemente igual lo vaya a retomar en algún momento. No sé si el arte urbano en sí, porque puede llegar a ser a veces un poco estresante y es verdad que es un mundo que te da muchas cosas porque te permite como conocer a mucha gente, viajar por el mundo contactando con gente que se dedica a lo mismo. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Eso, la cantidad de gente de un mismo ámbito que puedes llegar a conocer y cómo te creas un mundo alrededor de todo esto y luego ves que casi todos tus amigos que has conocido en esa época están relacionados con esto. Sí, es verdad. También yo creo que es una cuestión de edad, por lo menos para mí. Yo no sé si te conté lo que me dijeron la última vez que me pillaron firmando en la calle. Te lo conté esto, el policía que me paró debía tener 20 y pico años y cuando me vio me No me dijo, imagino lo que te dijo. me dijo, ¿no le parece a usted que es una persona muy mayor para andar haciendo estas cosas? Y claro, él me lo decía realmente en serio porque estaba sorprendido, ¿no? De este tipo que hace aquí en las Ramblas a las 2 de la mañana taqueando un cristal. Y yo creo que ahí tuve un momento de, no sé, como de confrontación con cierta realidad y empecé a salir menos a poner cosas y a taguear y a firmar las calles por las noches. Y sí es verdad que, no sé, ahora igual apetece más una vida más tranquila, ¿no? De crear en tu casa un poco más contemplativa, no de estar ahí, ¿no? Huyendo de la policía por las noches. Entonces yo creo que es normal. Yo creo que es normal también el movimiento. Muchos artistas urbanos se mueven hacia la galería, hacia un entorno más tranquilo, ¿no? A partir de ciertas edades y ya empiezas a vender obra y Sí, está sí. bien, son procesos, son fases, ¿no? No sé. Sí, no, es lógico, además esa evolución. Pero bueno, yo creo que igualmente si uno quiere seguir saliendo a la calle con 60 años, es totalmente factible. Yo creo que ya hay un momento en el que se han roto todas esas barreras de las edades, ¿no? Y ahora mismo ver a una persona que empezó en los años 90 a moverse con su skate y verle con 50 y pico años que se sigue moviendo con él por la ciudad, no es algo que nos resulte tan extraño. Pues de la misma manera esto, yo creo que es más una cuestión personal, de que efectivamente con 50 años te apetece estar mucho más tranquilo y relajado porque también
el arte urbano tiene ese punto un poco estresante. Sí, hay unos que es más divertido, ¿no? Recuerdo un par de veces que nos pillaron Sí, y que luego yo tuve una gran crisis para volver a salir a la calle, porque realmente que te genera mucho estrés pensar si te pueden pillar. También ahí está la gracia, ¿no? Bueno, a mí la gracia en realidad la veía en buscar esos sitios que te aporta la calle, que no te lo aporta ningún otro sitio, en el que poder poner tu obra y cómo convive con el resto del escenario. Me da igual una puerta roñosa que después va a ir modificando tu obra. Eh, yo recuerdo en Valencia concretamente que creo que en el barrio del Carmen es donde más han durado durante años y años y años, y yo no sé si todavía queda alguna, eh, cosas que puse y cómo han ido evolucionando por los años, por el material en el que estaban puestos, por la gente que luego se ponía alrededor. Recuerdo en Madrid que le pusieron un bigote a una Olivia que yo puse, pero sí. luego al lado me pusieron también a una Carmena vestida de Wonder Woman. Eh, no sé, eso es lo que me parece más fascinante de la calle, realmente. Sí, por un lado tiene todo el tema de la textura, ¿no? De poner algo sobre una pared metálica y el óxido va saliendo a través del papel si lo pones en un póster y al cabo de un año. Eso es muy bonito porque eso no te lo da un lienzo, ¿no? Y también está el hecho de entregar la obra al espacio público porque ya no es tuya, ¿no? A partir de ese momento alguien la puede tapar, puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 5 años. Yo la última vez que fui a Valencia seguía viendo Olivias ahí, que eso, yo qué sé, que tendrán 10 años, ¿no? Y un mogollón de tiempo. Más incluso. Pero sí, Valencia, el barrio del Carmen concretamente, es un sitio muy especial para eso. Y Sí, además, como el respeto, ¿no? sí. Que tampoco yo ni he sido tan conocida ni nada, pero sí que siento el respeto. Hace poco un chico me mandó una foto a través de Instagram, me etiquetó de cómo ya había desaparecido una Olivia que pusimos en una puerta, que después pintaron la puerta y la rodearon alrededor Sí, con la pintura, y de sí. cómo después de no sé cuántos años él decía, había desaparecido, pero él había ido siguiendo, Era la Olive Baker, esta, fotografiando creo. esta obra. Es muy curioso, además también todo lo que se genera con la gente, no solo que pinta en la calle, sino los que están interesados en sacar fotografías. Es un mundo fascinante realmente. Sí, porque ahí se crea también un vínculo, ¿no? Entre la gente que va haciendo fotos y etiquetándote y el artista y lo ve, claro, lo ve, nunca sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Una pieza en la calle la ven miles de personas. Y esa fue muy bonita, esa creo que era la Olive Baker, que alguien decidió pintar la puerta y con muchísimo, porque además tenía los plátanos y todo y era con muchísimo cuidado, fue como contorneando todo la Olive para pintar toda la puerta menos el póster que habías puesto. No sé si era un póster o era directamente plantilla sobre... Sí, creo que era un póster, pero bueno, no sé. Sí, yo creo que sí, porque esa era especialmente complicada de pintar porque, claro, mis plantillas tenían muchos colores y entonces te tenías que ir cargado. Primero, con todas las plantillas que ya ocupaban una carpeta enorme, tener que encajarlo. O sea, era un trabajo que a mí en casa me llevaba horas, en la calle con el estrés, eso es horroroso. Más luego la cantidad de colores, sprays que los tienes que ir meneando en mitad de la noche, en fin, muy probablemente era un póster. Pero sí, la verdad es que es súper bonito que alguien aprecie tanto como para darse el trabajo de rodearla con un pincelito cuando va a pintarla Y su eso puerta. seguro que era el dueño de ese local, porque nadie más iba a pintar esa puerta, o sea que le gustó mucho, eso está bien. Sí, además es verdad lo de los pósters que era mucho más práctico. Si tenías que hacer una plantilla de 5 capas, claro, hacerla directamente en la calle con 5 colores, 5 spray, 5 plantillas enormes en una carpeta, apoyándolas con el viento, el frío, la policía, claro, es una movida, ¿no? Ya. En cambio, si lo haces en casa tranquilamente, es verdad que luego el póster igual tiene menos durabilidad porque la plantilla directamente sobre pared igual dura muchos años y el póster, ¿no? Con la humedad igual se va resquebrajando, se va despegando. Pero queda bonito también, aparte del papel de seda, que es lo ideal para esto, como bien nos enseñó nuestra amiga Vitoy. Yo es la primera que sé que empezó a usarlo y a partir de entonces lo empezamos a usar nosotros.
eh, es una maravilla cómo se pega, es muy difícil quitarlo y si lo quitan, quitarán trocitos muy, muy pequeños. Y también es muy bonito cómo va envejeciendo. Sí, Entonces, bueno, sí, el papel de seda es perfecto porque es tan fino que al meterle la cola por encima con la brocha, el papel de seda queda debajo de una capa de cola y es muy difícil quitarlo. sí. Sí, esto parece prácticamente un vídeo tutorial para gente que quiera hacer arte urbano, ¿no? Cómo hacer una plantilla en papel de seda más rápido y ponerla en la calle. Bueno, puede tener esa utilidad también. Yo lo que voy a hacer, que ya te he comentado, es compartir pantalla y enseñarte la foto. Y vamos comentando los elementos que aparecen en la foto, porque en realidad estas entrevistas son para dar, a ver, por un lado es para dar un mensaje, un significado más profundo a los retratos y sacar el simbolismo que hay detrás, pero también es para que se vea que yo no me invento una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la persona, ¿no? Porque a veces puede parecer, bueno, yo hago una foto, creo un retrato y me monto toda una película en mi mente, pero no, esa película está relacionada con el mundo de ese artista. Entonces también en las entrevistas se ve más ese vínculo y también salen historias nuevas que puedo añadir a las fotos para la siguiente edición del libro que quiero añadir texto. Quiero que cada foto vaya con una explicación. Por este libro hay mucha gente que me dice, está muy bien, pero me gustaría saber más sobre el artista, ¿no? Son cientos de fotos, pero querría ver más sobre quién es cada persona. Así que esa es la motivación de las entrevistas. Vale, ahora estás viendo pantalla completa, ¿no? Sí. Ahí estás tú flotando sobre el lago del laberinto de Horta. Em, Vamos a empezando a analizar cada uno de los elementos que salen del bolso. Vale, bueno, se puede empezar a analizar por cómo voy vestida. Sí, eso es muy interesante porque esta foto tiene un rollo muy japonés con el kimono, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también las flores de loto que luego has colocado por ahí y tal, que evidentemente no estaban en el laberinto de verdad. Sí, yo acababa de hacer un viaje a Japón. Bueno, en realidad no me acuerdo en qué mes hicimos esto, pero porque justo después de mi viaje a Japón, que yo pasé allí las Navidades de 2019, eh, nos encerraron por el tema de la pandemia del COVID. Sí. Entonces, esto ya fue en un momento en el que ya podíamos salir y movernos. Esto fue justo post pandemia, o sea, esto fue como volver a salir a la calle, volver a ir a los parques, volver a respirar aire fresco y estábamos como en un momento de liberación máxima porque habíamos pasado, no sé cuánto duró el confinamiento, no sé si fue un mes, 2 meses, 3 meses, algo así, ¿no? Yo estuve un mes en casa porque después de un mes empecé a ir a trabajar, pero vamos, justo poder ir a trabajar y volver. Entonces yo creo que en total fueron como 3 meses, 2 meses y pico en el que estuvimos bastante encerrados, porque luego empezamos a salir de manera paulatina. Sí. Y esto pues no era todavía verano, verano, creo yo. Bueno, no sé exactamente, no me acuerdo. Yo creo que era primavera porque ya empezaba un buen tiempo, pero era un momento muy bonito porque era como volver a salir después de toda esa especie de encierre meditativo, que ahí también hubo mucha introspección, ¿no? Y la gente salió muy cambiada. Hubo gente que salió mucho mejor y empezó a meditar y dejó de beber y tal, y otra gente que salió con mucho miedo, ¿no? Todavía hasta el virus rondando, ¿no? Yo creo que tú eres una de las personas que salió mucho mejor. De hecho, en esta foto para mí representa mucho el momento en el que tú estabas, porque en ese momento tú estabas como flotando. Para mí, esta foto representa ese momento en el que tú todavía flotabas por encima de la realidad después de un mes estando. Hiciste la meditación de Chopra, creo, esta del 21 Day Meditation Challenge, ¿no? Hice de todo, porque el confinamiento lo pasé sola. Estuve un mes completamente sola en casa. O sea, realmente lo pasé, estuve bien, estuve a gusto, pero se me hacía muy duro el no sentir un corazón de un ser humano cerca de mí. Quien dice un ser humano hubiese deseado tener un perrito o un gatito cerca para poder abrazar algo vivo. Lo único que tenía era las plantas y hablaba mucho por teléfono con amigos y demás, pero
Sí, sí, estuve sola, así que hice de todo, hice meditaciones. Sí, entré en un proceso muy introspectivo. Yo creo que la pandemia dio para muchas cosas. Sí, Nos fuimos a lugares tal porque la situación era tan bizarra que daba para, para cualquier cosa realmente. Luego sí que es verdad que cuando ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta del estado de shock en el que yo estuve, yo personalmente, y luego lo he hablado con otras personas y también me dicen lo mismo. Y que tal vez en el momento no fuimos conscientes, es como, no, no, yo estuve muy bien y tal, estuve a gusto, lo sobrellevé bien, pero ya no era la cuestión de cómo tú estabas en tu casa, es que estabas viviendo una situación que la estaba viviendo el resto del mundo y es una situación que ni por lo más que tú quisieses llegar a pensar, pensarías que lo ibas a vivir en tu vida. sí, fue un momento muy loco. Y Nadie esperaba eso. eso genera un shock. Y eso genera que te puedas ir a sitios insospechados mentalmente, que a lo mejor no pensarías que nunca te podrías haber ido. También es verdad que luego, pues, eh, vuelves a, qué decir, subes, luego empiezas a bajar, luego tal. Eh, Creo que nunca vuelves a ser el mismo, pero sí, sí, fue un momento muy, muy curioso y a mí me llevó a un estado de, no sé, decidí tomármelo por un poco de introspección y de, digamos, no sé. Para mí es verdad que ahora, o sea, después de aquel momento, ya bajaste, ¿no? Y empezaste como a volver un poco a la realidad. Pero también es muy interesante lo que has dicho, que nunca vuelves a ser la misma persona. Después de pasarte un mes o un mes y medio en casa sola, meditando, viendo vídeos o escuchando a Chopra cada día, ¿no? Y conectándote con, claro, estás aislado del mundo físico, no sales, no entras en contacto con nadie. Entonces, tu manera de escapar es conectarte con otros mundos, ¿no? Pues no sé, hay gente que pasó muchas horas leyendo, gente que empezó a ver muchos vídeos en YouTube o a conectarse con diferentes teorías o conocimientos. Entonces, aunque luego después bajes un poco y te centres un poco más en la realidad, no volverás a ser la persona que eras antes de la pandemia. Toda esa introspección, todo eso estará allí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, hablamos un poco de, porque para mí lo interesante de esta foto, o sea, el vomito, aparte de representar ese momento en el que estabas tú flotando post pandemia, es que tiene toda una narrativa y una historia de partes de tu vida, ¿no? Empecemos por claro, el Buda es como has dicho, tiene mucho que ver con el viaje a Japón, que fue un viaje que a ti te afectó bastante, ¿no? Háblanos un poco de las experiencias que tuviste en Japón. Sí, bueno, el bolso del que sale todo también es el típico bolso japonés que lleva, bueno, las mujeres cuando se visten con el kimono de manera tradicional y yo que vengo además de un background textil, que es algo tan extremadamente rico en Japón y a lo que le dan tanta importancia, eh, pues este bolso es el típico bolso hecho con una técnica además de, de estampación que se hace anudando en cada uno de los esto, anudando un grano de arroz y luego atándolo y tiñéndolo, por eso quedan las partes blancas que no se tiñen. Cuando estás en Japón te das cuenta que todas esas maravillas que ellos han llevado hasta las han convertido en suyas, todas vienen de China también, que China es ese país que ahora lo tenemos como un poco denostado y como que lo único que nos ofrece son cosas baratas y cutres, pero que realmente tiene una tradición absolutamente impresionante, milenaria y exquisita, y que casi todas las cosas que consideramos muy japonesas a nivel tradicionales, la mayor parte de ellas vienen de China. Sí, la Entonces, caligrafía, ¿no? Es un invento chino, la pólvora, el papel, en realidad China fue un imperio impresionante, ¿no? Lo que pasa es que ahora, claro, con la dictadura y tal y como están,
muy distinto, pero Y bueno, digamos que la revolución de Mao Zedong como que rompió con todo eso, ¿no? Pero bueno, es increíble. Y los japoneses lo han ido evolucionando todas esas técnicas eh, hasta convertirlas en muy suyas y hasta, bueno, la exquisitez que son, ¿no? Porque si algo son los japoneses, aparte de tener un toque importante, todos ellos, de orden y de estructura dentro de su cabeza, es que son extremadamente sensibles y mira mucho y muy detallistas. Yo me quedaba fascinada allí con de repente ver como un chico en una tienda que comprabas una postal te la envolvía con una delicadeza que yo casi me echaba a llorar, porque yo tenía como un poco mitificada la cultura japonesa. Y es verdad que cuando vas allí, por una parte se te cae el mito porque ves muchas cosas que es que están muy loquis y están al límite de volverse locas, pero por otra parte son de una delicadeza impresionante. O sea, para mí es una sociedad muy de extremos. Y, y toda esa delicadeza y situaciones que viví allí que fueron muy mágicas. Aparte, fui en invierno, en algunas zonas estaban nevadas, bueno, fue precioso. El Buda lo compré en un templo que se llama Tenkoji y está en Nagano, y es un templo en el que dicen que todos los todos los japoneses, no, entiendo que todos los budistas japoneses tienen que ir allí una vez en la vida, es un poco como la Meca de los musulmanes. Y allí se supone que es donde está la figura del Buda escondido, que es el primer Buda que llegó a Japón desde China, no sé en qué siglo, pero hace mucho, como mínimo 1000 años. Entonces ese Buda está en este templo escondido, nadie lo ha visto, sí que sacan una réplica cada X años en una celebración que hacen, y entonces detrás del altar de este templo hay un ritual en el que tú entras por un túnel en el que bajas muchas escaleras, entras en un túnel que está absolutamente oscuro. Y es curioso porque tú, pues hay una cola para entrar y tú vas rodeado, no rodeado, tienes gente por delante, gente por detrás, algunos riéndose como nerviosos, otros no sé qué, pero tú entras en un estado de introspección en ese lugar en el que se supone que eso simboliza la muerte y el renacimiento. Entonces, cuando bajas las escaleras, lo que tienes que hacer, por supuesto, vas con los pies descalzos, porque en los templos tienes que dejar los zapatos metidos en una bolsita, y entonces estás bajo tierra, con los pies congelados, tocando la tierra, bueno, con los calcetines, porque era invierno, y la mano tocando la pared. Detrás de esa pared es donde está esta figura del Buda escondido, y tienes que ir tocando esa pared hasta que toques la campana. Si consigues... Tienes que ir tocando porque no ves nada, está totalmente oscuro. Está absolutamente oscuro, absolutamente, o sea, es que no puedes, no hay un atisbo de luz, o sea, tienes que bajar bastantes escaleras, por lo tanto estás y haces como una especie de recorrido. A mí me dio la sensación redondo porque no pasas por ninguna arista. Y a medida que vas andando, a pesar de que yo tenía una parejita de japoneses delante como riéndose en plan nervioso y tal, tú te concentras, te entran estas especies de sudores fríos, y yo a medida que iba adelantando, o sea, vas con la mano también helada, intentando tocar, encontrar, porque es el sentido de estar ahí abajo, tocar esa llave que te va a dar la iluminación.
Y entonces vas tanteando la pared hasta que la encuentras. Bueno, yo la toqué, yo creo que casi todos llegamos a tocarla. Y, y a partir de ahí haces un recorrido en el que empiezas a ver de repente al final una pequeña luz. Pero tú cada vez estás con un sudor, o sea, con una sensación de ahogo. Realmente yo lo sentí como esa sensación que tiene que tener un bebé cuando va a salir cuando va a nacer y va a salir por el canal de su madre. Empezar a ver un pequeño punto de luz que cada vez se va convirtiendo en más grande hasta que por fin sales y ya respiras. Yo iba con una amiga que cuando salió nos tuvimos que ir fuera porque no podía respirar. Le quedó como una especie de ahogo impresionante y luego las dos nos echamos a llorar como bebés. La verdad es que fue yo no sé si es porque nos habían contado un poco el ritual, pero muy por encima. Una señora japonesa maravillosa, me acuerdo que iba con una estola de piel. Nos contó un poco el ritual, pero no nos dijo la sensación que teníamos que vivir ni en absoluto. Y la verdad es que fue muy impresionante. Y la llave que está como colgando de la pared, hay una llave. Una pequeña llave metálica que está creo recordar, en un hueco en la piedra y tú la tienes que tocar. Eso se nota que en Japón son cívicos, porque si fuera en otro país igual alguien se la llevaría. No, es una llave que está ahí, vamos, sujetísima. Eso no se lo puede llevar nadie. Estamos hablando que esa llave lleva ahí un seco. Es muy interesante porque hay muchos rituales, ¿no?, que se hacían en cuevas o túneles. De hecho, todas las pirámides tienen un túnel que entra bajo tierra y que tenían esta idea de la conexión con el arquetipo femenino, ¿no?, que era la conexión con el planeta. Y yo creo que muchas de estas construcciones hoy en día no se entienden muy bien y la mayoría se cree que son sarcófagos, ¿no?, que son lugares en los que enterraban a la gente. Pero en realidad yo creo que muchas de ellas son lugares en los que hacían rituales de Living Resurrection, rituales de resurrección en los que usaban sustancias para que los iniciados entraran en un estado de trance y conectaran con la energía femenina. Entonces, esa idea de entrar al planeta y luego volver a salir, ¿no?, al final el planeta en todas las religiones politeístas ancestrales, el planeta es siempre la figura de la gran madre, ¿no? Entonces estás volviendo como al útero del planeta y volviendo a salir. O sea que sí que, aunque digamos no sigas todo el protocolo ritualístico, ni tomes ninguna sustancia, ni estés fuera de tu cuerpo durante unas horas, tiene esa misma connotación, no entras en el cuerpo de la madre y vuelves a salir. O sea que, y si ha pasado tanta gente por ese túnel y han sentido esa sensación, ya hay una carga energética que solamente con entrar y salir, aunque tú no pases allí mucho tiempo, ya tienes esa idea, ¿no?, de ese ritual del renacimiento. Sí, yo no sé si toda la gente que entraba allí sentía un poco lo mismo que sentimos eh, mi amiga y yo. O sea, yo creo que yo en Japón eh, es como si estuviese abierta en canal a, a toda la energía que me daba ese país a ese nivel. O sea, porque ya te digo, yo los días que estuve allí iba como al borde de llorar muchas veces por esas cosas de detalle. Bueno, aparte me conocí todos los museos habidos por haber, vi maravillas absolutas, porque los viajes con esta amiga son absolutamente museísticos, artísticos y de todo. Eh, y luego también te encuentras con cosas, pues a veces un poco desagradables, de rechazo por parte de ellos, que te da como el contrapunto, ¿no? Pero los momentos que viví momentos que se podrían decir como mágicos. Y yo creo que también yo estaba, sin saberlo, predispuesta a esa emoción. Había algo en esa cultura y en ese lugar que sacaba esa parte de mí, que Claro, la los tengo. viajes pueden tener también un componente iniciático, un cambio muy profundo. Bueno, la amiga de la que hablas todo el rato es la que diseñó el vestido que llevas en la foto, ¿no? Sí, efectivamente. Que es, también trabajaste con ella en moda durante un tiempo, es Elisa. Sí, 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 sí. Sí. Y luego tuviste también una experiencia en un onsen, ¿no? Fuiste a una montaña Sí.
en Mi la que dice amiga es baño. una loca de los onsen. Los onsen son, bueno, los baños japoneses, digamos, como los baños, ¿cómo se podría decir? Como un hamam, un baño turco, pero en Japón. Ellos son muy dados a este tipo de baños. De hecho, en cada ciudad, en cada pueblo hay uno. O sea, ni que sea el baño municipal. Entonces, tú entras, están siempre separados por hombres y mujeres y entras totalmente desnudo. O sea, no puedes llevar nada puesto. Lo único que llevas es un trapito de una toallita con la que te limpias y te lavas. Antes de entrar en el onsen tienes que hacer todo un ritual de limpieza, que te sientas en unas sillitas bajas con un grifito y una palangana y este trapito eh, y te lavas bien. Importante lavarse detrás de las orejas, que esto es algo que nosotros no hacemos tanto, pero aquí se queda como mucha mugre. Y entonces, Eso, como eso, raca, raca, forma raca. eso forma parte del ritual japonés, o Sí, te lo estás inventando sobre la marcha. no, 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 esto es así. Entonces tienes que mojarte entero, limpiarte, no sé qué, y entonces entras en el onsen. Tú al onsen entras completamente limpio. En este onsen en concreto, bueno, eso, y es curioso porque, por ejemplo, si vas a un onsen municipal en un pueblo o en una ciudad, pues te encuentras allí a las familias, la parte de mujeres, pues a las abuelas, a las nietas, a las hijas, o sea, como todo. Normalmente, como estuvimos repartidas por ahí, que no fue solo en Tokio, porque de hecho en Tokio no fue ningún onsen, sino en pueblos y tal, pues la mayor parte de la gente éramos nosotros las únicas occidentales. A veces nos miraban como diciendo, ¿qué hacen estas dos? Entonces, con lo único que puedes entrar es con este trapito, que ahí entendí a la madre de Shin-chan. La madre de Shin-chan, a veces, cuando iba al esto, se ponía un trapo en la cabeza blanco. Y es este trapo, la gente, como no, para no llevarlo en la mano y para que no le moleste, lo dobla y se lo pone encima de la cabeza. Es muy curioso. La toallita esta. Y entonces fuimos a un sitio de montaña que es como un pueblo especializado en onsens, que yo creo que está rodeado por otras montañas que son volcanes. Y entonces el agua tiene mucho azufre. Y se llama Kusatsumachi y está cerca de Nagano también. Y llegamos por la noche y cuando nos levantamos al día siguiente había como 10 centímetros de nieve. No teníamos ni idea de que iba a nevar porque de hecho yo había buscado en el iPhone Kusatsu y iba a hacer buen tiempo. Pero es que había otro Kusatsu en otra parte. Me confundí por completo. Y allí estábamos a 3 grados bajo cero o más porque había estado toda la noche nevando. Entonces aquel sitio estaba lleno de onsens, pero a uno de los que fuimos, que por supuesto los probamos casi todos, os digo que mi amiga es una loca de los onsens, fuimos a uno que está en un bosque y, y bueno, aquel bosque era como adentrarte dentro de una típica postal japonesa. O sea, estaba todo cubierto de nieve, el río que bajaba, un pequeño riachuelo del agua, era agua caliente que iba derritiendo la nieve que había a su paso y iba saliendo un humillo de que era agua caliente en contraste con el frío que hacía la temperatura. En ese bosque, por supuesto, te podías encontrar pequeños templos, pequeños buditas vestidos con ropitas rojas, por ahí cubiertos de nieve. Estas cositas maravillosas de los japoneses que a mí, bueno, la verdad es que a medida que me iba adentrando en aquel bosque, me iba pareciendo todo más fascinante y más alucinante. Y llegamos a una pequeña casa de madera allí en medio. La verdad es que prácticamente no había nadie porque tuvimos que andar un buen rato y nevaba bastante. Y, y cuando llegamos allí, bueno, nos desnudamos, pasamos por el ritual del lavado
Y cuando entramos era un onsen al aire libre. Y estar como en medio de un bosque, eh, rodeada de nieve, en aquel agua a una temperatura calentita perfecta, y de repente comenzó a nevar. Yo me puse a llorar y la verdad es que fue un momento absolutamente mágico. Yo no sé dónde me transportó, pero fue como alucinante. Los pinos allí en los bosques son como dibujados realmente. Es que todo parece de mentira, todo parece que haya pasado por la mano del hombre. Sí, yo creo también que tenemos, ¿no? Siempre vamos por la vida muy acelerados, ¿no? Entonces vamos como estresados, el trabajo, esto, lo otro, y de repente, ¿no? Estas situaciones en las que estás rodeado de un sitio tan bonito, ¿no? Te invitan a parar un segundo, ¿no? Y de repente por fin te quitas el estrés de esto, lo que tengo que hacer mañana, la semana que viene, el trabajo, ¿no? Y conectas, y por un momento te das el permiso a conectar con la naturaleza, ¿no? Que en el fondo es una manera de conectar contigo mismo, porque estamos tan lejos que nos hemos perdido, ¿no? Para mí la sociedad occidental se ha perdido totalmente. Entonces de repente al conectar es cuando te entra esa emoción, ¿no? De decir, hostia, es que vivo desconectado. Este pequeño momento de repente se transforma en eso tan emotivo porque vuelves a ser tú, ¿no? Después de tantos años de estrés y de movidas y de historias, ¿no? De repente por un momento dices, vale, este es el estado natural en el que en realidad deberíamos vivir, estando un poco más conectados con nuestro entorno, pero solo lo experimentamos muy de vez en cuando, ¿no? En esos momentos en los que nos permitimos parar el pensamiento y conectar con la belleza que nos rodea. Sí, sobre todo estar en un lugar en el que estábamos nosotras dos. Había una chica japonesa allí, pero bueno, por supuesto allí era un absoluto silencio y lo único que escuchabas era el bosque a tu alrededor y la nieve cayendo. Y, y era una situación preciosa, preciosa. Yo no pude evitar ponerme a llorar como una niña, pero de una profunda emoción. De una profunda emoción de estar viviendo un momento muy bello, muy, muy bonito. Y bueno, sí, la verdad es que estos dos momentos concretamente los recuerdo como los grandes highlights de ese viaje y bueno, y algún otro, como una mujer japonesa regalándome una manzana enorme, parecía casi un melón, enorme, así con sus dos manos, que me pareció como increíble, teniendo en cuenta que una manzana allí cuesta un dineral. No hay manzanas ahí, normalmente no son típicas de Japón. Sí, pero la fruta es extremadamente cara. O sea, encontrar fruta y verdura en Japón es difícil, muy caro. Fíjate, hasta el punto que una manzana normalmente te la meten en plástico, ella sola, sí, pum, 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 pum. O sea, es como algo muy preciado, que dices, están muy locas con el plástico también las japonesas, que dices, otras, el tema del plástico no lo lleváis bien. Eh, pero sí, esas cosas como de, no sé, que alguien te dé algo con las dos manos, Mm. me parece como tan bonito, o sea, realmente ella me estaba regalando algo valioso. Está buenísima aquella manzana. Eh, no sé, bueno, son esas cosas de la delicadeza de los japoneses que a mí me fascina. Esos detalles. Sí, yo creo que fuiste tú quien me dijo que también lo curioso de la cultura en Japón y en Occidente es que durante un tiempo Europa miró hacia afuera, mientras que Occidente miró hacia adentro, ¿no? Entonces, por eso en Europa, toda la parte más colonialista y tal, tenemos también este carácter más todo hacia afuera, ¿no? Mientras que en países como Japón tienen un carácter más introspectivo. Y también sí tienen una manera de contemplar la espiritualidad muy diferente, ¿no? Muy distinta del catolicismo, del Dios como algo externo, ¿no? El Dios como algo que te juzga o hay que tener temor de Dios. Tienen una espiritualidad mucho más introspectiva, ¿no? Como para ellos Buda no es Dios, es alguien que alcanzó un estado que puede alcanzar cualquiera, ¿no? Y yo creo que eso se nota mucho en la diferencia cultural, esa manera, cuando ellos te hacen un regalo, esa manera de entregarte el regalo es diferente, ¿no? Tiene un componente más profundo la manera
de regalarte algo. Bueno, ¿seguimos o quieres hablar más de Japón? No, Bueno, la que viene es muy emotiva también porque es la foto de tu padre, que sí, esta tenía que estar en tu retrato para mí, sí. porque tú tuviste una relación muy especial con él, ¿no? Sí, de hecho, incluso físicamente y gran parte de mi carácter se parece mucho al de mi padre. Mi padre falleció, pues ahora creo que hace 20 años. Yo digo 20 años y la verdad es que es algo que no, que es una fecha que no sé, que me parece increíble que haya pasado ese tiempo, porque, bueno, no sé. Eh, es, todavía me emociono mucho al pensar en él, al hablar de él y la verdad es que le echo mucho de menos. Si hay Eh, personas que te marcan mucho, o sea, en el fondo, aunque alguien, digamos, ya no esté aquí, toda la experiencia, ¿no? Y todo lo que te ha enseñado esa persona, y todo lo que ha compartido contigo, sigues llevándolo. Entonces, en realidad, esa persona sigue existiendo para ti. A ver, para mí, según mis creencias, esa persona de hecho sigue existiendo en otros planos de la realidad, pero incluso para alguien que no creyera eso, toda la influencia que ha tenido esa persona en tu vida sigue estando ahí. Entonces, digamos, esas, como quieras llamarlo, ¿no? La educación, los conocimientos, la energía, todo lo que esa persona te ha transmitido, sigue estando contigo. Entonces, esa entidad, aunque sea como una idea, ¿no? Como algo que solamente existe en nuestra mente, sigue teniendo una continuidad en el mundo, sigue estando presente dentro de ti, en tu mundo. sí, sobre todo ves que a pesar del paso del tiempo, eh, cuando una persona tan importante en tu vida se va y sobre todo creo que está muy relacionado con los padres, que por ausencias, por excesos, por defectos son personas vitales en tu vida, la mayor parte de las personas, incluso si no están. Si no están, me refiero a padres que no hayan estado presentes, o sea, esa ausencia también es importante en tu vida. En el caso de mi padre, que ya te digo, falleció hace 20 años y, y para mí la ausencia sigue siendo como el primer día. Eh, realmente aprendes a convivir con ello y no lo tienes tan presente como cuando ocurre, pero de repente... cuando ocurre algo en tu vida años después o esto que te genera, digamos, las mismas emociones de ausencia, de dolor, es como si esa herida se volviese a abrir y es algo que tienes ahí para siempre. O sea, realmente es un dolor muy profundo la pérdida de, en este caso, de mi padre y supongo que como mi madre cuando ocurra me pasará lo mismo. Siempre se te quedan cosas, además. Eh, Pero sí, sí, la pérdida de un padre es muy duro, es como una parte de ti. Sí, es también algo muy difícil de aceptar, ¿no? Hay veces que no entendemos por qué la vida nos coloca en determinadas situaciones, incluso nos enfadamos, ¿no? Hay incluso gente que de repente le han educado dentro de unas creencias y cuando muere su padre se hacen ateos porque piensan esto es imposible, Dios no puede existir si permite que se muera mi padre cuando tiene solo 30 o 40 y sin embargo otra gente horrible sigue viviendo, ¿no? Y no vemos. Claro, no vemos que en el fondo ahí también igual al cabo de 5, 10 o 20 años, ¿no? Pensamos, ostras, pues al final me he dado cuenta de que sí tengo la fuerza para superar eso, aunque en ese momento no lo veía, ¿no? Veo que ahora soy una persona fuerte, independiente, he conseguido sacar adelante mi vida a pesar de esa pérdida, ¿no? Y podemos llegar a pensar, bueno, si esa figura hubiera estado toda mi vida llevándome de la mano, habría aprendido tanto, me habría dado cuenta de la fuerza interior que tengo, sería una persona tan autosuficiente como soy ahora. Entonces, quizá la lección que oculta ese hecho tan traumático es muy difícil de apreciar en el momento en el que sucede, porque en el momento en el que sucede te rompe por dentro. Pero con el tiempo sí que puedes llegar a ver que hay una lección, ¿no? En ese hecho. No sé
sí una lección. A mí me llama la atención el que siga siendo algo tan presente en mi vida. No el dolor, porque ya no es el dolor, no sé si es la tristeza, no sé cuál es la emoción que me queda como más en la superficie, que de repente ahora estoy hablando y me entran las ganas de llorar. Eh, pero es algo que va a estar ahí hasta el día en el que yo me vaya. Realmente no se va nunca. No se va nunca. Sí, No, está la teoría esta también de que la vida solo se puede vivir hacia adelante, pero solo se puede entender hacia atrás. Entonces, cuando vamos viviendo la vida es un poco como una película de David Lynch, ¿no? No entendemos nada de por qué me pasa esto y por qué sufro tanto y por qué tiene que morirse mi padre y por qué tiene que morirse mi madre, ¿no? Pero solo la entenderás cuando mires hacia atrás. Y de hecho, mi teoría personal es que realmente es para entender el significado de tu vida, solamente la entenderás cuando estés desencarnado. Es decir, cuando la mires desde fuera, es como una película, dirás, vale, ahora entiendo todos estos acontecimientos tan traumáticos, por qué sucedieron y qué aprendí con ellos. Pero mientras tú estés aquí, podrás ir aprendiendo, entendiendo un poco más, pero no llegarás realmente a entenderlo del todo porque solo la entiendes cuando la miras hacia atrás, pero solo la puedes vivir hacia adelante, ¿no? bueno, en mi caso, no es que yo no entendiese la muerte de mi padre, yo creo que la entendí bien cuando se fue, simplemente se fue. Quiere decir, todos vamos a morir en un momento dado y él se fue rápido, además. La manera que tuvo de irse fue como vivió, muy tranquilo. Eh, y tampoco lo sentí como un hecho traumático, digamos, como algo que fue como muy duro, tal, como sí que fue una enfermedad un poco larga, pero tampoco fue terrible. Fue todo como bastante relajado, como era él. Eh, pero esa ausencia es como un vacío que te queda ahí en el cuerpo. Y no sé si realmente tengo que sacar una lectura de ello o no. Creo que la muerte la tenemos que vivir con la misma naturalidad con la que vivimos. Pero sí que me parece curioso el que se quede tan a flor de piel esta emoción. Yo pensaba que a lo mejor con el paso del tiempo eh, bajaría, pero, pero como bien me dijo un amigo que después se fue, se fue. Bueno, él había perdido a sus padres joven y él me comentó, esto no se supera nunca, simplemente aprendes a convivir con ello. Igual a nivel emocional, ¿no? Cuando algo te marca de manera tan profunda, es atemporal, ¿no? Es también, tenemos esta idea de que, bueno, si sucede algo, pasan muchos años, igual me iré olvidando, ¿no? Pero en realidad también el concepto lineal que tenemos del tiempo es un poco ilusorio porque en realidad el pasado como tal son tus recuerdos y el futuro son tus proyectos y tus planes, pero el pasado y el futuro no existen como tal, más allá de la proyección que tú haces desde tu conciencia actual, tú recuerdas lo que pasó o planeas un futuro, ¿no? O bueno, te sientes ansioso por lo que puede pasar en el futuro según lo que tú elijas hacer, pero el pasado y el futuro no existen, solamente eres tú desde este momento recordando o planeando, ¿no? Entonces lo único que existe es el ahora, es este momento, es decir, todo lo que pasó en el pasado pasó en el ahora y todo lo que pasará en el futuro pasará en el ahora. Tenemos esta idea de que una vez nos muramos iremos al más allá a la eternidad, pero no nos damos cuenta de que ya vivimos en la eternidad, en el eterno ahora, que es lo único que ha existido, lo único que existirá. Entonces, quizá cuando se produce un acontecimiento que te marca tanto a nivel emocional, ¿no? Digamos, en tu alma, ese acontecimiento no se ve marcado por el tiempo, no es algo que vayas a olvidar, es algo que está marcado en un lugar que es atemporal, porque digamos que tu conciencia como tal es atemporal y esa marca es atemporal. Por lo Sí, menos hasta el día que, según tus creencias, por lo menos hasta el día que te mueras y te reencuentres con él, que igual hay una sensación de recuperación de ese vacío, ¿no? Pero mientras estés aquí, esa persona no está en el mismo plano que tú, con lo cual está perdida para ti, ¿no? eh,
sí, y la situación que yo he vivido en esta vida y que estoy viviendo y que lo que haya después de esto, pues ya veremos cómo es cuando ocurra. Tampoco quiero adelantar acontecimientos a ese respecto para no ponerme tan futurible. Esto sí que es verdad que cuando vives un hecho que te marca mucho, cualquiera, incluso aunque tú lo creas superado, hay una cicatriz que se queda en ti y que en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa que que te apela a esa misma emoción La reactiva, ¿no? y que de repente pues te das cuenta que eso no lo tienes superado, que simplemente tienes que asumir que eso es así, que eso se va a abrir. O sea, que decir, tú puedes haber superado la situación que te llevó, pero la emoción va a seguir ahí. O sea, la emoción está enganchada a esa herida y de repente en cualquier momento se puede abrir con cualquier pequeña cosa que te ocurra. Y eso es muy curioso. Simplemente yo creo que es una cuestión de asumir que es que eso es así e intentar manejarlo y sobre todo saber cuál es la emoción que te está llevando a ese momento. No para controlarla, simplemente para tenerla ahí, ¿no? Sí, es también aceptar la emoción, no más que obsesionarte con superarla o ir al psicólogo, es como decir, vale, esto me provocó muchísimo dolor o al contrario, ¿no? Esta persona la odio muchísimo y acepto que odio a esta persona porque me hizo daño y ya está, ¿no? Es como no huyas de ese. También tenemos esta idea de no hay que odiar, ¿no? Hay que y huyes de esa parte y piensas, no, no, no pasa nada, ¿no? Igual tienes un trauma con una persona que te maltrató hace años y lo que necesitas en realidad no es superarlo ni perdonarla, sino decir odio a esa persona profundamente. Y cuando aceptas ese odio, lo llevas y dices, bueno, esto es parte de mí, no pasa nada. No significa que vaya ahí a matarla, ¿no? Sencillamente acepta que tienes esa capacidad toda. Catalogamos las emociones como buenas y malas, ¿no? El odio es malo, no debo odiar. Y es, no, no pasa nada, puedes odiar a esa persona, tienes derecho a odiarla. Igual el día que empieces a aceptar ese odio, podrás empezar también a superar ese trauma. Sí, yo creo que el odio igualmente, si tienes que pasar por ese proceso de odio hacia alguien, darte la libertad de vivirlo, como cualquier emoción que tenga cualquier proceso, pero llega un punto en el que ya no puedes seguir lamiéndote la herida y dices, bueno, mira, ya esto lo dejo a un lado y ya pasamos a otra. Pero siempre dándote la libertad de haber vivido eso. O sea, vivir odiando yo creo que no es bueno para nadie, Eso es porque lo peor. es Sí, como tener ahí una especie de sombra negra detrás de ti que yo creo que es muy poco sana. Pero si eso lo has necesitado en un momento dado para pasar a la siguiente fase, para superar una situación, pues darte la libertad de vivirlo. sí, Y no decir, estoy engancharte. pasando por este momento, mira, es que no puedo con esto. Sí. Claro, no hay que engancharse porque el odio es algo que al final te afecta a ti, ¿no? Sí, por Pero mucho no hay que engancharse a ninguna emoción, porque si Mm. no podemos caer en cosas tremendas, como darnos pena a nosotros mismos, vivir como... No. Claro, pero ahí está el tema de sentirla. Cuando tú la aceptas y la sientes, es cuando la puedes dejar ir, ¿no? Cuando tú dices, vale, esta emoción yo la acepto, la valido, no la suprimo, no es como, no, no, no Y debo no vivirla odiarla. ahora Claro, mismo. no debo llorar. Es lo mismo en ambos casos, ¿no? No tengo que estar tan triste, no puedo permitirme de cuanto más tiempo estés suprimiendo la depresión que te causa ese hecho, menos podrás pasar a otra cosa. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Aceptar ese momento y decir, vale, también en la educación que nos dan, sobre todo a los hombres, pero a las mujeres también ahora es como esa idea de ser duro, ¿no? De ser fuerte, de no mostrar emociones, de no llorar. Entonces, eso es terrible porque al final nos genera unos traumas con los que vamos cargando y eso lo vemos ahora mismo en la sociedad, cómo está la gente, ¿no? De decir, hostia, nunca te has permitido a ti mismo romperte, decir, hostia, nunca, ¿no? Se murió tu mejor amigo y nunca lloraste, ¿no? Porque no, porque soy duro, ¿no? Y cuando lo admites y lo sientes profundamente, es cuando puedes continuar y esa emoción está ahí porque tú la aceptas, ¿no? Yo siempre he sido muy llorona y además no me ha costado nada. Es perfecto, en realidad. Mostrarlo en público, quiero decir, es como, mira, es lo que hay. Y a quien le perturbe, que me ha ocurrido, pues lo siento.
Es una gran virtud. Para mí el hecho de ser capaz de llorar, incluso llorar en público, hay gente como lo verá como un defecto o una debilidad. Para mí es una virtud admirable. Yo solo lloro estando solo, prácticamente. Sí, muy pocas veces. Yo nunca te he visto llorar. Por ejemplo, fíjate, ¿y cuántos años hace que nos conocemos? Eh, Muchísimo. bueno, igual te vi llorar. Medio llorar. Sí, puede ser. Cuando murió mi gato, quizá. Pues sí, fíjate. No cuando tu abuela, pero sí cuando tu gato. Es curioso. Es curioso. Sí, la muerte de mi gato para mí fue una experiencia muy profunda, ¿eh? Creo que ya te lo he contado cientos de veces todo lo que pasó allí, pero sí, también es algo que me marcó mucho. Bueno, seguimos, pasamos a la Virgilia de Guadalupe, por ejemplo. A la Virgen, sí. Bueno, ese es otro de mis lugares en el mundo, México. Claro, la Lo, Virgen de Guadalupe la he llamado Virgilia porque era el título de era como yo llamaba la, a tu bueno, Olivia Virgen. en honor a la Virgen de Guadalupe. Sí, esta la compré no sé, en DF, supongo. Compraba tantas cosas. Sí, he hecho unos cuantos viajes a México, es un país que me fascina. Ya la primera vez que me fui a vivir a Londres y vi una exposición sobre el Día de la Muerte, que yo no lo conocía, estamos hablando del año 90, que decir, ni internet ni nada por el estilo, no conocía esa Celebración. fiesta, esa celebración. Y tampoco conocía mucho de la cultura mexicana. Y de repente todo aquello me pareció fascinante y entonces me obsesioné. Y años después conocí a un chico mexicano aquí en Barcelona que nos hicimos amigos íntimos y que todavía lo somos. Y de hecho he ido varias veces a México. eh, y la verdad es que hemos hecho viajes muy bonitos dentro de México. Y me encanta. De hecho, pienso a veces que cuando me jubile dentro de unos años, me voy a ir una temporada a vivir allí. Me Sí, apetecería claro. mucho. También en Latinoamérica gente es más abierta con respecto a muchos temas que en Europa. Yo creo que en Europa somos muy racionales y como estamos un poco más cerrados a muchas cosas. Sin embargo, en Latinoamérica, en general, hay muchos temas que son más fáciles de tratar, ¿no? La gente, digamos, no es tan escéptica en ese sentido. Sí, no es el caso de mis amigos. Bueno, hay de todo, claro, como en todas partes. En general son culturas como que además tienen una mezcla muy grande entre todo lo que han vivido a nivel de la cultura católica, mezclada con toda su cultura de rituales ancestrales, lo tienen como muy mezclado, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres seguimos porque Bueno, vamos. tampoco el pintalabios y el pinta uñas. Sí, el pintalabios y el pintaúñas no tienen tampoco mayor trascendencia, no son objetos que sean simbólicos dentro de esta foto. Para mí tienen el No son simbólicos, pero sí que son algo que... que llevarías en el bolso. No, el pinta uñas no tanto, porque no es algo que se lleve en el bolso, pero yo jamás salgo de casa sin pintarme los labios. Y además de rojo. O sea, quiere decir que es algo muy simbólico de mi persona, los Eso labios rojos. forma Eh, parte de ti. por eso es algo que pusimos ahí. Sí. Pasamos a la Game Watch. Sí, ¿Esta cuántos años tenías cuando te la regalaron? pues yo creo que tenía 12 años. Y la tienes como... Y todavía hasta aquí. Ahora mismo no tiene pilas, pero funciona. Funciona. Claro, eso para mí demuestra que eres una persona un poco especial porque 82. El año 70... 82 es de la primera Game Boy que llegó a España. Porque mis padres siempre nos compraban. No, Game Boy no, perdona, la Nintendo. Game and Watch. Mi hermano recuerdo que tenía una de color marrón, que era de Donkey Kong, Mm. chula. Yo no sé lo que le duró, pero poco, porque mi hermano era muy de empezar a abrirla y, bueno, las típicas cosas de machirulillo y aquella desapareció, pero yo
Yo que soy muy de guardar. Bueno, pues realmente me pongo a mirar entre todas las cosas. Incluso tengo las muñecas que yo tenía de pequeña, de siendo muy pequeña, las tengo aquí guardadas. Tengo este que es de los años 70, que también está en la foto, el C3PO. que mi madre siempre nos compraba cuando íbamos al dentista, porque yo llevé aparato ortopedia, o ortopedia, ortodoncia. Todo. Siempre nos compraba un muñequito, unos pitufos, estos de plástico, no sé qué. Todavía tengo por ahí también algún pitufo de estos, e incluso una abeja maya con sus alitas transparentes. Pero este es especialmente querido para mí, porque este incluso yo creo que me lo compraron cuando yo no tenía ni 10 años y, y está perfectamente nuevo. O sea, tengo una gran capacidad para cuidar las cosas. Sí, eso Yo no es muy creo, común. por Yo eso me creo que gusta esa cosa de los japoneses y cómo tratan las cosas. Yo creo que yo también soy un poco así. Mi jefe me dice a veces de, qué delicada eres con las manos, cómo coges el lápiz o cualquier cosa, cómo no sé qué. Yo creo que por eso me llama tanto la atención, esa manera que tienen de tratar los objetos los japoneses, porque me siento de alguna forma muy representada en ello. Y bueno, de hecho es que tengo juguetes, pero absolutamente nuevos como el primer día y guardados. sí, yo creo que en la foto también se ve mucho esa delicadeza, ¿no? De hecho, también de pequeña, incluso tu madre te llevó al psicólogo, ¿no? Porque decían que que no te relacionabas de manera normal con los otros niños o que eras muy tímida, muy introvertida, ¿no? Yo, la primera vez que fui al psicólogo, estamos hablando de los años 70, cosa muy poco usual, yo creo que tenía 4 o 5 años y fue al principio de entrar al colegio a estudiar. Yo como nací en noviembre, iba casi un curso adelantado. O sea, yo entré al primer curso, al parvulario, con 3 años. Y creo que se entra con más edad o entre, bueno, no sé. El caso es que yo siempre he sido como de las más pequeñas de la clase, precisamente por nacer en noviembre, cuando realmente los cursos son como de los que empiezan en enero y tal. Yo era casi como, y con esa edad se nota mucho ser casi un año más pequeño, porque estamos hablando de tener 3, 4 años. Y sí, yo siempre he sido una niña extremadamente introvertida, introspectiva. Yo hasta la adolescencia, que tuve como un pequeño grupo de amigos, pero era más de amigas de tú a tú, jamás de pandillas y tal. Y eh, yo no recuerdo tener amigas de pequeña con las que saltar a la cuerda. Yo disfruté mucho de mi infancia, pero la disfruté conmigo misma, jugando con mis muñecas. Mi madre, de hecho, a veces venía a verme porque como no me oía durante horas, no sabía si me había pasado algo. Me decía, pero si es que tú con 2 horquillas te podías pasar horas jugando, o sea, con cosas que eran muy tontas. Y siempre he tenido esa capacidad. Yo no recuerdo jamás haberme aburrido, jamás. Nunca he tenido la sensación del aburrimiento. Sí, hay mucha gente, ¿no? Bueno, también hay mucha gente del espectro autista, ¿no? Que tiene a los que el mundo le resulta un tanto excesivamente agresivo o ruidoso o incluso la luz muy fuerte, ¿no? Los grupos de personas, muchas personas juntas o muchas personas hablando muy fuerte, es como demasiada información, ¿no? Es como no soy capaz de procesar todo esto y se sienten mucho más a gusto estando solas. Lo que pasa es que, claro, ahora está muy de moda diagnosticar, a todos los chavales los llevan al psicólogo y es como persona altamente sensible, persona del espectro artista, digo, del espectro autista, persona con déficit de atención, hiperactiva, ¿no? Pero en realidad todo esto siempre ha existido. Lo que pasa es que antes decían el niño es muy movido, ¿no? En vez de decir tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dicen es que el niño es muy movido. O en vez de decir es del espectro artista, dicen es que el niño es muy tímido o habla poco, ¿no? Pero al final no lo diagnosticaban tanto, pero todo eso siempre ha estado ahí.
A mí no sé si me llegaron a diagnosticar algo. Mi madre no me dio, nunca me ha dicho ningún diagnóstico. Pero sí que es verdad que me llevaron porque no me relacionaba mucho y porque no prestaba mucha atención. Quiero decir, yo estaba bastante metida en mi mundo. De hecho, yo no llegué a terminar el BUP porque es que no soportaba estar en el instituto. Pero En Bar- luego estudiaste Bellas Artes en Londres, ¿no? O algo así. Sí, 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 ¿Y sí. cómo entraste en Bellas Artes? No sé si debería preguntarte esto en una entrevista que se va a publicar en YouTube, pero ¿cómo entraste en Bellas Artes en Londres sin haber terminado la educación secundaria? Entré. Vale, lo dejamos ahí. Además, me becó durante 3 años el gobierno inglés. O sea que estuvo fantástico toda aquella experiencia. Pero bueno, digamos que no era la época de internet y tú hacías con Tipex cosas y tal. Pero yo solo hacía que repetir y yo ya no podía más el instituto. A mí me aburría mucho, mucho, muchísimo. Aparte, yo tenía claro que yo quería hacer algo desde siempre relacionado con el dibujo, el diseño gráfico o tal. Y yo recuerdo en una época estar mirando diseño gráfico y en España no había nada. Nada, en los 80 no había nada para hacer diseño gráfico. Recuerdo una vez unos fascículos que salieron, pensé, pues yo qué sé, de hecho no había ni, el ordenador estaba como en sus primeros. Bah, nadie tenía ordenador en casa, claro. Bueno, es que la educación es muy racional, ¿no? Te alimenta toda la parte del cerebro racional, toda la parte, ¿no? Matemática, gramática, química, física, pero toda la parte más creativa no se trata. De hecho, incluso en la propia educación, la intuición o la creatividad es algo que incluso se suprime, ¿no? Tú tienes que sentarte y escuchar al profesor y usar tu mente racional, pero no seas creativo, no uses tu intuición y todo eso se va suprimiendo hasta que prácticamente desaparece, ¿no? Yo creo que tiene muchas carencias, pero las carencias es más como la manera de enfocarlo, porque yo creo que las matemáticas y todo eso son Sí, súper interesantes. Y además que te pueden ayudar a ampliar una parte de tu cerebro importante. Lo mismo me da igual la química que la literatura, que la historia, evidentemente. Y a mí ya lo que me rompió el cerebro en, en el instituto, que aquello sí que recuerdo como un momento fascinante en mi vida, fue la filosofía. Yo recuerdo aquel profesor de filosofía que de repente para mí fue como, wow. O sea, es la primera vez que yo sentí que alguien me estaba haciéndome plantear cosas sobre mí, sobre mi existencia, sobre muchas cosas. Por eso me parece básico el tema de la filosofía. sí, es más el enfoque, o sea, es más el enfoque pedagógico, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo. A mí hoy en día las matemáticas me parecen apasionantes, que esto creo que ya lo comentamos también en la entrevista de Vanessa Muñoz. A mí todas las figuras geométricas recurrentes, ¿no? Que hay en el universo, como la espiral de Fibonacci está las constelaciones, pero también en las caracolas que hay en el mar, como en la espiral del ADN, cómo la naturaleza se organiza siguiendo las mismas estructuras geométricas, los mismos patrones, cómo los átomos, alucinante cómo los átomos se colocan creando patrones específicos y no sabemos de dónde sacan esa información, ¿no? No está en la propia partícula, en el electrón y en el protón, no hay ninguna información sobre por qué se colocan siguiendo esos patrones. Parece como si la energía, ¿no? Hubiera patrones energéticos en el espacio vacío que definieran cómo deben colocarse los átomos. Todo eso me parece apasionante hoy en día, pero cuando estaba en el instituto, a mí las matemáticas me aburrían soberanamente, ¿no? Era como, Me aburría mucho. Yo llegué hasta la regla de tres, que es a lo máximo que esto, luego a partir de ahí ya todo me parecía muy cuesta arriba y te puedo decir que la regla de tres yo la sigo utilizando para cosas muy tontas, que a lo mejor podría utilizar la calculadora de otra manera, pero yo utilizo la regla de tres. Pero las matemáticas en sí, como ciencia exacta, me parece fascinante. Me parece que falla como la manera de enfocarlo. Lo enfocan como algo muy aburrido, cuando en realidad totalmente. es algo increíble que además te puede ayudar a ordenar, a organizar y a entender cosas.
Sí, como claro, ciencia. te lo enseñan memorizando, ¿no? Las tablas de multiplicar de una Sí, manera aburridísima, en lugar de enseñártelo como algo difícil apasionante. engancharte a ello. Es Sí, difícil como engancharte, como crear interés. Yo lo recuerdo además tener la clase a las 8:30 de la mañana. sí, todo el sistema Para pedagógico yo creo que está empezando a cambiar, pero tiene que cambiar un poco más para que veas lo fascinante que son las cosas cuando te las enseñan, ¿no? Pero aún así yo creo que sigue habiendo mucha carga racional y muy poca carga creativa, ¿no? Porque las clases de música, dibujo, pintura, ¿no? El uso de la creatividad está muy... Sí, incluso cómo está enfocada las propias carreras de bellas artes y demás también. Es como, bueno, no sé. Bueno, pasamos al siguiente elemento. A ver, la parte de las pegatinas de Chunibia, de Stick Fighter, en realidad la hemos hablado un poco al principio cuando hemos hablado del arte urbano, o sea que esa parte la podemos dar por concluida porque la hemos tratado al empezar la entrevista. Sí, Luego están las gafas, que para mí tienen mucho el componente de que la realidad como tal no existe sin el observador, o sea, además tienen el tinte este, las lentes son como púrpuras, y para mí el símbolo de la gafa es mucho esa idea de que las cosas, no ves las cosas como son, no ves las cosas como eres tú. La gente que es muy positiva lo ve todo súper bien y la gente que es muy negativa lo ve todo súper mal, es decir, la realidad objetiva no existe al margen de cómo tú la analizas. ¿Estás de acuerdo en eso? sí, sí. No, yo no sé si existe el objetivo, porque, quiero decir, al final siempre, siempre hay, ¿cuál es la verdad? Siempre hay como componentes subjetivos alrededor de cualquier hecho, ¿no? O sea, tú vives un mismo hecho con otra persona y esa otra persona probablemente lo haya vivido de otra manera con respecto a sus propias vivencias anteriores, a su carácter y a su momento vital de ese, ¿no? Evidentemente, sí, sí. Sí, Igualmente, mira, ahora la ciencia está empezando, o sea, durante muchos años la ciencia consideraba que existía una realidad externa, un mundo físico externo al observador y que eso estaba ahí, que era cierto, ¿no? Pero ahora incluso están empezando a decir que no está tan claro que ese mundo físico exista como algo externo a la conciencia que lo percibe. Es decir, que el- la- el propio acto de observar la realidad hace que se colapse, que cristalice y que la observemos, pero que si no hubiera un observador, ni siquiera sabemos si la realidad existiría como tal. De hecho, la física está entrando en un terreno muy filosófico, ¿no? Estamos entrando en un punto en el que la física parece como más filosófica, incluso mística que el propio misticismo. bueno, sí, eso es como la base de la física cuántica, ¿no? Sí, Sí, yo creo que todavía eso está en la infancia, esa totalmente. la cuántica. Pero sí, tiene pinta de que vayan a hacer descubrimientos muy interesantes a ese nivel. Para mí va a ser la ciencia, o sea, la que va a permitirnos realmente acercarnos a descodificar la realidad, que va mucho más allá de lo que vemos. Va a ser la ciencia, no va a ser a través de la religión. Va a ser la ciencia la que va a empezar a abrirnos el cerebro, a decir, bueno, en realidad el mundo, tal y como lo percibimos, es muy diferente a lo que nosotros pensábamos. Porque también para mí es muy interesante si la conciencia tiene un papel fundamental en nuestra percepción de la realidad, eso significa que a medida que nuestra conciencia se expande, nuestra percepción de la realidad también se puede expandir. Es decir, podríamos estar rodeados de capas de realidad que nosotros ahora mismo no percibimos, pero a medida que evolucionemos nuestra conciencia que se expanda, podríamos empezar a percibir esas capas de la realidad. Es decir, para mí lo que percibimos hoy en día es un porcentaje de la realidad, pero hay todo por otro porcentaje que todavía está fuera de nuestro alcance. Probablemente los cinco sentidos a los que le damos, en los que sobre todo focalizamos, ¿no? No nos dan para todo. Y ese sexto sentido del que se habla tampoco le echamos mucha cuenta. Pero sí, tampoco sé muy bien qué es la expansión, ni si también lo que nosotros creemos expansión puede también estar subyugado a ciertas creencias, vivencias y demás, ¿no? Es que todo esto es un poco como una pescadilla que se mueve, creo yo. No sé. Puede ser, pero bueno, si evolucionamos, no si evolucionamos físicamente, en teoría también deberíamos evolucionar conciencialmente. Es Bueno, decir, físicamente tampoco estamos evolucionando tanto, ¿no? no, bueno, cuando una especie encuentra el estado idóneo, digamos, para interactuar con su entorno, puede pasar muchísimos siglos
sin que necesite evolucionar, ¿no? Es decir, puede que hace miles de años de los primates llegáramos a este Homo sapiens y ahora llevemos miles de años en los que el Homo sapiens está perfectamente adaptado a su entorno, hasta que llegue otro ciclo en el que sea necesaria una evolución, ¿no? Bueno, no sé, así lo veo yo. Yo creo que la siguiente evolución del ser humano no va a ser una evolución natural, ¿Tú sino crees que va a ser artificial? sí, sí, probablemente. Y tampoco lo veo desde el punto de vista ni conspirativo, ni tiene por qué ser negativo a nivel de control o esto o lo otro. Pero imagínate un microchip que de repente a una persona se lo instalan en el cerebro y le quita el Alzheimer. O un ciego que de repente puede ver, ¿no? Es decir, Bueno, ahí hay una parte. se podrían dar en algún momento, yo creo, ¿no? Que la cosa, para mí, natural y positiva sería ese tipo de cosas. Sí, para mí comenzar a alterar el diseño natural del cuerpo es algo que me genera cierto miedo porque creo que el humano lleva muy poco tiempo, o sea, creo que la naturaleza lleva millones de años perfeccionando el diseño y que los humanos llevamos un poco tiempo. Entonces, claro, empezar a instalar chips a la ¿Cómo gente que... lo hacen? Para gente que tiene problemas de corazón, Sí, ahora como los nuevos órganos, ¿no? Eh, es a mí si que fuera algo natural, digamos, por ejemplo, en el momento en el que la ciencia diga podemos clonar tu corazón, coger un tissue, un extracto de tejido de tu corazón, clonar un corazón y transportártelo, me parecería increíble y perfecto, ¿no? O el dentista, en vez de meterte un implante de titanio, podemos crear un diente con tu propio ADN. Pero cuando se trata de implantes o sea, de algo que es sintético, hay algo ahí que es como de película, o sea, sí que hay algo que me genera cierto rechazo, como a ver hasta dónde podemos llegar, porque no me fío mucho de la humanidad en su estado actual de evolución. No cuando está el Elon Musk hablando del Neuralink y tal, me da un poco como de película de ciencia ficción, pero de las chungas, ¿sabes? estás a suerte o a muerte, quiero decir. Si tú tienes un problema de corazón y de repente te dicen, oye, tal, ¿quieres Claro, o lo haces, claro. No seguro, si te vas a morir, te pones cualquier tipo de implante, ¿no? Lo que haga falta. cualquier esto? Pero bueno, más allá de teorías varias de pueden dar a un botón y te puede explotar el cerebro. Bueno, eso yo lo dejo ahí un poco en barbecho. ¿Que puede haber la posibilidad? Por supuesto. ¿Que nadie tenga el interés de explotarte a ti el cerebro? Bueno, no sé. Si no hay. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista positivo, más que tal, sí que creo que hay mucha gente, más allá del Elon Musk, eh, investigando en todo esto. Y no solo de robótica, sino también células madre, todas estas cosas, no sé. Yo creo que es por ahí por donde irán las cosas, ¿no? A ver, yo creo que no, la evolución natural nunca parará. Es decir, puede haber no implantes robóticos ortopédicos para una persona que ha perdido un brazo y puede haber, digamos, todo un porcentaje de la población que decida ir por ahí, ¿no? Por digamos, una manera de evolucionar más ligada a la tecnología. Pero eso no significa que la evolución natural del ser humano vaya a parar y que vayamos a estar solamente modificándonos a partir de alteraciones Sí, pero yo sintéticas. creo que son un tipo de evoluciones, lo primero que se dan de manera muy lenta y casi imperceptible, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si nos llegase a faltar un dedo de los pies porque ya no lo usamos, ¿en cuánto tiempo se podría dar esa variación? No sé, es que... Claro, son procesos que los vemos como muy lentos, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí vemos como dos posibles narrativas ahora, que una es la de la evolución hacia el plano sintético, los implantes y los microchips, pero también creo que hay una posibilidad más natural, ¿no? De una evolución que siga un proceso que no esté ligado tanto a la tecnología, pero bueno, son también... Tendrán millones de años igualmente, eso tampoco es como de hoy para mañana. Mm. Pero yo qué sé, de la misma manera que ahora te ponen unas lentillas fijas y de repente
te quitan la miopía. Estoy hablando de este tipo de implantes, pero para cosas todavía más bestias, ¿no? Sí, a mí mientras sea una tecnología externa, me parece perfecto. O sea, un exoesqueleto que te permita levantar piedras de 50 O kilos, ¿no? te O metes cosas un así. microchip ahí en la columna y de repente puedes andar, ¿no? Sí, supongo que lo que me da miedo es empezar a manipular cómo funciona la mente, ¿no? Que te digan, te implantamos un microchip y hablas alemán. Pero porque lo que me da miedo es cómo lo usarían las grandes corporaciones, es decir, toda la gente que controla esta tecnología, ¿no? Si vemos cómo funciona Big Tech, Bill Gates, Microsoft, Sí, 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 no, hombre, es lo del decir, microchip en el cerebro sí que da un poquito más de claro, el reparo. acceso que ellos tendrían a la información, si tú ahora mismo ya nos espían en Internet, todos tus movimientos, saben lo que hacen, saben lo que ves, saben lo que te gusta, la publicidad que te muestran está adaptada a tus gustos, tal. Imagínate la cantidad de información y lo que podrían llegar a saber y hacer si tuvieras un implante de un chip en Sí, el pero cerebro. Yo no me lo pondría bajo ningún concepto. también decidimos regalarlas por tener pues un Instagram o ciertas comodidades. Entonces también Mm. Bueno, sí, esto podría servirnos del C3PO, que ya es de los últimos elementos que vamos a organizar, pero bueno, aquí para mí el C3PO tiene ya en realidad, una visión más sobre la ciencia ficción y lo bonitas que son las películas para generar capacidad de ver realidades alternativas, ¿no? O futuros positivos. o bueno, de contar historias, sin más, ¿no? Que son tan necesarias para el ser humano. Sí, o nuevos mitos, ¿no? Que No, no necesitamos. solo en la ciencia ficción, sino el cine en general, ¿no? Sí. Bueno, el cine como la literatura, que al final al ser humano le encanta una historia. Sí, también las historias tienen mucho poder. Antes la mitología en sí misma eran historias que daban poder a los pueblos, ¿no? Y era la historia del héroe que había fundado nuestra nación. Y esas, a medida que esos mitos se van perdiendo, también se van generando mitos nuevos, que son muy interesantes. Por ejemplo, para mí la película Matrix habla de una manera muy profunda sobre la realidad en la que vivimos hoy en día. Y sería como una generación de mitología actual que para mí es una crítica muy profunda y es muy cercano a realmente a cómo yo vivo, a cómo yo veo el mundo. Eh, sí, yo creo que tiene mucha simbología esa película, sí, de Bueno, cómo es. terminamos Sí. con el pasaporte claro, a mí me gustó mucho, este en realidad es un pasaporte de Dadara, que es un artista holandés, que es un pasaporte al mundo de los sueños, que lo puse porque tu foto tiene ese componente de ser como un sueño, ¿no? Estás levitando, que es algo imposible de hacer en el mundo real. Está también el pez koi aquí, que casi no se ve, observándote levitar. Entonces, ves, aquí está el pez como diciendo qué hace esta chica saliendo del agua. Y luego está también la mariposa, que siempre pongo elementos del propio trabajo del artista. Está la mariposa que hiciste tú, también está el grillo aquí en la esquina y la abeja. Y Ah, qué entonces, el pasaporte es porque para mí esta foto tiene mucho ese componente onírico, ¿no? Ese componente de estar soñando, que representa también el momento en el que tú estabas después de la pandemia. Por eso puse el pasaporte al mundo de los sueños. sí, de Em, hecho, perdona, si hiciésemos la foto a día de hoy, sería una foto totalmente diferente, muy Sí, probable. sería muchísimo, es mucho mejor esta. Para mí, te capturé en el momento perfecto. Porque hoy no creo que hiciéramos una foto como esta. Bueno, podríamos hacer otra y hacer como una serie. Porque, Esta ya era la segunda, la primera es era verdad. más, bueno, la primera era de tus principios del proyecto, ¿no? Sí, Y, y esta sí, es como más onírica. No, a mí este retrato me gusta. sí, a mí me encanta. Y Sí, sí. además creo que representa muy bien tu manera de ser, esa delicadeza, ¿no? Esa manera de tratar las cosas. Bueno, no sé si quieres hablar algo sobre el mundo de los sueños o alguna experiencia que hayas tenido en el mundo de los sueños o alguna experiencia que hayas tenido o prefieres que Pues ahora mismo dejemos. no sé decirte, porque tengo la sensación de que hace tanto que no sueño, que no recuerdo los sueños. Lo pensaba hace poco, que no recuerdo. No tengo una sensación de por la mañana de recordar, ni bueno ni malo. Sí Si que es verdad que tuviste hace tiempo una experiencia que
no sé si fue exactamente un sueño, pero sí que tuviste una experiencia muy extraña y difícil de describir. Una experiencia muy extraña. eh, sí, sí. Como, no sé cómo describirla. Pero realmente no estaba dormida, estaba en de hecho estaba despierta, o mi sensación era de estar totalmente despierta. De hecho, al día siguiente no pude ir a trabajar porque no había dormido. Eh, pero ahora mismo no sé si quiero hablar de... ¿Prefieres no hablar de esa experiencia? Sí, no por nada, porque tendría como que Recordarla. recordarla bien. No porque fuese nada traumático, ¿eh? Sino porque en aquel momento yo la viví como una experiencia eh, ¿Mística? mística extracorpórea, y ahora mismo, en el momento vital en el que estoy, que no estoy en el mismo, no puedo entender bien. ¿Podría ser una experiencia inducida por fumar sustancias? Pues, podría ser, dentro de que yo fumaba sustancias diariamente Lícitas. y jamás había tenido una experiencia parecida. Es más, noté como si cada uno de lo que se llaman chakras o puntos energéticos que tiene mi cuerpo, de repente se fuesen como encendiendo. O sea, notaba como un picazón aquí, en la tripa, en el pecho, en la garganta. O sea, de repente fue una experiencia impresionante. No sé si fue autoinducción, porque yo también estaba en ese momento, ya te digo, no sé lo que fue, pero la verdad es que fue una experiencia increíble. Sí, esto hay gente que lo comenta, este tipo de experiencias de activaciones energéticas que no tienen explicación o de repente estás en la cama o te despiertas por la mañana o estás a punto de irte a dormir y suceden cosas que no sabes muy bien de dónde vienen, pero no es algo, digamos, tan extraño. Hay muchos testimonios de personas, de hecho entrevisté a Light, a otra artista, que también tuvo una experiencia muy parecida. Y de hecho ella le entró el movimiento, empezó a temblar y me dijo que ella lo que pensaba es que se estaba muriendo. Dice, yo pensaba que me estaba dando algún tipo de ataque y que realmente me iba a morir, pero Yo lo viví con mucha paz y de hecho, yo como que me concentraba en cada uno de los puntos y entonces como sentía que se me activaba en el que yo estaba como concentrándome. Y en un momento dado empecé a escuchar un sonido eh, que no venía de la calle, no venía a ningún sitio. No sé, la verdad es que no sabría, no sé si fue como una especie de sugestión del momento, porque esto me pasó en la pandemia. Cuando ya había empezado a trabajar, pero estábamos en ese proceso, entonces no sé explicarlo muy bien. Me lo quedo ahí como una experiencia corpórea extra, no sé. inexplicable. Sí, para mí un poco inexplicable, pero sí que es verdad que he escuchado otras personas que han vivido exactamente lo mismo, incluso con los sonidos y todo. Y luego como concentrándome mucho con los ojos cerrados, concentrándome mucho en lo que vemos más allá cuando cerramos los ojos, y que de repente aquello se convirtió en una especie de estar viendo dentro de mis ojos eh, imágenes perfectas geométricas que se movían. No sé, una cosa que jamás he vivido. Pero bueno, fuese lo que fuese, inducido por... Tampoco me tomé yo una ayahuasca Tampoco ni nada. creo que fuera inducción porque no te tomaste ayahuasca, es lo que dices, igual fuiste No. Pero marihuana. también por el mismo momento vital que yo estaba viviendo, pero la verdad es que como mínimo fue una situación muy curiosa y recuerdo que los días después yo me sentía exultante. Ahí es cuando hicimos esta foto, después de eso. Me sentía como eh, feliz, así, abierta, no sé, como... Sí, no sé, fue curioso. Pero formaba mucho parte de todo eso que viví en aquella época. Después bajé un poco más a la tierra.
Ahora Sí. estoy ahí en un punto medio, creo. Bueno, son ciclos, yo creo que está bien, porque es verdad que en aquella época igual estabas un poco demasiado arriba, es Sí, posible. no, tampoco me apetece quedarme ahí porque al Sí, final la vida hay que vivirla aquí abajo y claro. te tienes que bajar a los fondos más tal, sino mantener un punto medio, pero sí, Claro, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre los dos planos y saber que estás aquí, que tienes que ir a trabajar y tienes que hacer todas estas cosas. Si no, claro, has venido aquí para estar aquí. Bueno, efectivamente. pues muchas gracias por concederme esta entrevista. Sé que además a ti no te gusta hablar en público ni nada, con lo cual te lo agradezco más. Si te parece, lo dejamos aquí. Hemos hablado un montón. Y gracias por contarnos experiencias tan profundas, tan personales y entrar en temas que te definen a ti como la persona que eres más allá de lo que se muestra, ¿no? Porque una es la persona que mostramos al exterior y otra es la persona que somos realmente nosotros. Y yo con mis fotos lo que intento hacer siempre es ir a la persona que hay detrás, ¿no? También uso Photoshop y la fotocomposición para eso, para capturar algo que vaya más allá de lo físico, que vaya más allá de lo superficial. Así que muchas gracias por contarnos todas tus experiencias. Bueno, gracias a ti por estar interesado en mis experiencias.